Hola, para continuar con el estudio sobre los muros espirituales de la iglesia, que eres tú y yo. Ya he compartido con ustedes o con los que ya me han escuchado el muro del norte, que es el muro de la alabanza, el muro del oeste, que es el muro de humildad y gratitud. Pues el tercer muro que el ser humano debe revisarse en su vida y también asegurarse dentro de la iglesia que esté bien, es el muro del este o el muro del temor de Dios. En el tercer muro debemos entender que este muro habla del temor de Dios. Yo le pregunté al Espíritu Santo, el temor de Dios, Señor, ¿cuál muro es este? Él dice, el este. Yo digo, Señor, pero en las iglesias están ubicadas de todas maneras. Y al principio yo pensé que se trataba específicamente sobre el templo. Pero después, así como los he ido compartiendo, también porque nosotros somos el tabernáculo de Dios. Somos el tabernáculo de la presencia de su Espíritu. Y entonces, también nosotros tenemos un muro del norte, un muro del sur, un muro del este y un muro del oeste. Entonces, él empezó a explicarme. Cuando tú vas a la iglesia como intercesora, sé que estás preguntando para interceder. Cuando uno va a orar por el muro del este, me dice, no tiene que ver exactamente con los puntos cardinales, sino que el muro del este es donde está el altar. El muro del este es donde está ubicado el altar. En el caso de un templo, ¿dónde es que está ubicado el altar? Y de acuerdo al este, se ubica el norte y el sur. El norte se ubica al lado izquierdo de donde está el altar. Y al lado derecho del altar es donde se ubica el muro del sur. O sea que la persona debe estar viendo hacia el altar, no desde el altar, sino viendo hacia el altar. Ahí es donde se encuentra el muro del norte y el muro del sur. Pero hoy vamos a estar hablando sobre el muro del este, o sea, el muro del temor a Dios. El muro del temor a Dios. Este muro es destruido por falsas creencias, por un corazón endurecido por ofensas, por el dolor, por la falta de perdón, por la terquedad, por ser rebeldes o por el espíritu de rebeldía, por desobediencia, iniquidad, falta de fe. Y podría continuar. Yo sé que ustedes podrían, ahora que ya les he dado más o menos algunos, yo sé que ustedes, el Espíritu Santo les puede revelar algunos otros. Porque es importante que entendamos qué es el muro, qué es el temor a Dios. Disculpen. ¿Qué es el temor a Dios? Temor a Dios significa tenerle miedo a Dios. No. El temor a Dios es la reverencia. Es si nosotros sabemos quién realmente es Dios. Cuando uno empieza a tener una relación personal con el Padre, una relación personal con el Espíritu Santo y entender realmente quién es el Señor Jesucristo, uno empieza a amar. Tener reverencia es amar a la persona. ¿Saben? Una persona que ha tenido un buen padre, que ha tenido la oportunidad, tengo que agradecer al Señor. Yo tuve un buen padre, era muy estricto, pero sí sabía cómo llegarle. Y por haber tenido ese padre así tan estricto, yo puedo entender al Padre Celestial de que las cosas tienen que ser como Él dice. Y porque mientras yo hacía las cosas como mi Padre quería, yo podía obtener lo que yo quería.
Yo podía sentarme en sus piernas, yo podía, todo lo que él se esforzaba para que yo estuviera contenta. Pero lo único que él quería de mí era mi obediencia. Y yo puedo comparar ese amor terrenal con lo que Dios está pidiendo, que me ha pedido de mí. Yo sé que hay muchos de ustedes que están allá afuera que no tuvieron esa oportunidad y lo lamento que no lo tuvieran. Pero de alguien que lo tuvo, yo quiero decirles que aunque aparentemente eran tan serios y tan severos, quiero decirles que siempre supe que Él me amaba mucho y que cuando Él me decía algo, Él tenía razones por las cuales Él decía y hacía lo que hacía. Y amé y lo amo mucho porque le doy gracias a mi Padre terrenal de que Él me enseñó eso y yo puedo entender ahora a mi Padre celestial y sé y le agradezco todos los días a mi Padre celestial el haberme dado el Padre que Él me dio. Y la verdad es que muchas veces no entendemos quién es Dios. Sinceramente yo pasé por un, no sé cómo decirle, o sea, un momento de aprendizaje. En la iglesia donde estoy ahora no era la iglesia donde estaba antes. Y yo voy a decir, yo entendí ciertas cosas de una manera. No puedo decir que ellos lo dijeron, simplemente yo lo entendí de una manera diferente. Y la verdad es que siempre yo amaba a Dios desde joven. Supe de Él y por eso estoy diciendo supe de Él, ¿verdad? Supe de Él, sabía que había un Dios, un Padre celestial, sabía de que Jesucristo era su Hijo, que había venido aquí a la tierra, que había muerto y que había pagado el precio por mi pecado y que gracias a Él yo tenía posibilidad de ser salva. Pero muy dentro de mí estaba esa pequeña cosa de tenerle un poquito de miedo a Dios. Y al no caminar con el Espíritu Santo, siendo una cristiana sin la llenura del Espíritu Santo, es muy difícil. Porque hay muchas tentaciones, hay fortaleza, hay muchas cosas con las cuales el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo tiene que convivir. Está trabajando únicamente con su voluntad. Está trabajando únicamente con lo que puede. Y por eso muchas veces el cristiano que no está lleno del Espíritu Santo falla, cae, se tropieza, vuelve a levantar. Si tiene la voluntad suficiente propia, intenta de nuevo y sigue adelante. Pero no es fácil. Y por eso es que dicen, ay, la vida cristiana es muy difícil, y hay muchas personas que lo intentan y luego se alejan porque dicen, no, eso no es para mí. Yo intenté hacerlo, pero ser cristiano no es fácil. Pues quiero decirle que ser cristiano en la compañía del Espíritu Santo, siendo guiados por el Espíritu Santo, es fácil. No tiene nada de difícil. Porque cada decisión ahora que yo tomo, yo tengo paz, yo tengo tranquilidad. Yo sé que estoy bien porque el Espíritu Santo es el que me está dando esa paz y me está dando esa tranquilidad. Y cuando yo me equivoco, el Espíritu Santo no me deja en paz. Esa cosa, lo que tal vez nosotros podríamos decir mi conciencia, no sé, hay una ideíta ahí en mi mente que hay algo que está mal. Aquí abajo siento una cosa de que algo está mal, que no estoy bien, que eso es cuando uno, para los que no han podido realmente identificar cómo opera el Espíritu Santo te está hablando. El Espíritu Santo te está diciendo que hay algo que tienes que revisar, que tienes que analizar. Entonces, el muro del temor a Dios. Una de las cosas que el Señor compartió conmigo es que
su pueblo, nosotros, habíamos perdido el temor a Él. Que nosotros no sabíamos quién era Él. Que lo servíamos, pero solo de oídas. Pero que realmente muchas personas no lo conocíamos. Y algunos que creen que lo conocían, aún así no le tenían miedo. Aún así. Es porque han pasado mucho tiempo y han estado esperando que Él venga. No han entendido por qué no ha venido. Han perdido la esperanza de que Él realmente exista. Algunos predican su palabra, pero realmente no creen en Él. Y eso es falta de temor. Hay algunos que han cometido barbaridades en su nombre. Y como, ok, Señor, gracias, Padre eterno. Una de las cosas que el Señor me compartió algún tiempo era que muchos de sus hijos, muchos de sus siervos, habían cometido muchas barbaridades que ahora están siendo descubiertas. Lo hemos visto con sacerdotes, lo hemos visto en algunos pastores evangélicos, lo hemos visto por todos lados. Hombres, mujeres que tenían debilidades cuando vinieron al Señor, que nunca le entregaron esas cosas que ellos tenían y no pudieron controlarlo. Dejaron abierto este muro, porque el muro del temor a Dios hace que uno se mida. Yo hablé sobre el tema de la plomada. Entonces, el muro del temor a Dios es esa plomada que te va a ayudar a mantener una vida, a llevar una vida recta, porque tú quieres complacer a Dios. Tú quieres que Él se sienta complacido, que Él sienta que tú eres un hijo digno de Él, y entonces tú quieres hacer las cosas correctas. Pero muchas veces tú no puedes hacer eso, porque cuando estás intentando y crees que vas muy bien, de repente vas y caíste. Y es por falsas creencias. Veamos falsas creencias. Muchas personas muchas personas han venido a los pies del Señor Jesús al oír un mensaje de abundancia, un mensaje de prosperidad. Y entonces esa falsa creencia le hace creer al que está buscando a Jesús de que Jesús le va a resolver la vida, de que toda la pobreza y todas las cosas que ha vivido, ahora cuando él acepte a Cristo, todo eso se va a acabar. Porque no oyó la otra parte que decía que ningún siervo puede ser mayor que su amo, y que más bien tenemos que regocijarnos cuando sufrimos tribulación por servirlo a Él. Ellos no escucharon esa parte, ellos solo escucharon la parte de la prosperidad, ellos solo escucharon la parte de los beneficios, pero no de los sacrificios. No oyeron la parte donde se hablaba de que uno tiene que tomar su cruz y seguirle. Ellos no oyeron esa parte. Entonces no tienen temor a Dios. Ellos entendieron que Cristo murió, que ya hizo la obra y que ahora ya somos salvos. Muchas personas hasta aceptan y entran, o sea, se congregan en una iglesia porque cuando mueren quieren que les lleven en la procesión del entierro. Hay muchas razones por las cuales la gente se acerca a congregarse. Pero realmente, ¿cuál es la razón que me hizo a mí y te hizo a ti acercarte a los pies de Cristo? ¿Cuál es la doctrina que tú estás recibiendo en este momento? ¿Quién realmente es Jesús? ¿Quién realmente es Dios? ¿Quién realmente es el Espíritu Santo? Hay diferentes tipos de creencias que están allá afuera. Tenemos que buscar la doctrina sana, la doctrina que me dice a mí que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Porque Jesús aquí en la tierra dijo
que si nosotros lo conocíamos a Él, conocíamos al Padre, porque Él es enviado por el Padre, y que si nosotros lo conocemos a Él, entonces hemos conocido al Padre, y que Él se tenía que ir para que el Padre enviara el Espíritu Santo, el Consolador. Por lo tanto, el mismo Señor Jesús nos dice a nosotros que ellos son tres. Entonces, una sana doctrina es cuando nosotros podemos entender de que el Padre es tres en uno. Los tres son importantes y no podemos tener reverencia para Dios, pero no tenemos ninguna reverencia para Jesucristo, y mucho menos blasfemar y decir que el Espíritu Santo no existe. El muro del temor de Dios es destruido cuando tú confiesas cosas del cual el Padre no ha hablado. Cuando tú crees esas cosas, cuando tú crees que puedes ser salvado. He oído y he visto en Facebook y en otros lugares personas que dicen, es mejor hacer esto y lo otro, que en vez de, está yendo en contra de los principios bíblicos, como por ejemplo lo del diezmo, por ejemplo hablar mal sobre los escogidos o los siervos de Dios. La palabra de Dios dice que Dios no lo ve bien que tú hables mal en contra de sus siervos. El que los va a juzgar es Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que nosotros estamos haciendo. Esa falsa doctrina, esa manera de operar, esas cosas que nosotros pensamos y hacemos creyendo. Tenemos que analizarlo muy bien, hermanos. No todo lo que está allá afuera debemos oírlo. No todo lo que está, la palabra de Dios dice que en el último día vendrá mucha gente y le va a decir al Señor Jesús, Señor, Señor, y Él les va a decir, apártense de mí, yo no los conozco. Y uno va a decir, y entonces van a decir, pero Señor, yo profeticé en tu nombre, Señor, yo bauticé, yo sané enfermos, yo eché demonios en tu nombre. Y Él va a decir, apártense de mí porque yo no los conozco. Eso a mí, yo digo, Señor, Dios mío, ayúdame. ¿Por qué vas a decir eso? ¿Por qué? Y es porque, ¿cuáles son las razones por las cuales buscaste a Dios? ¿Le temes, le amas? ¿Estás haciendo las cosas para darle la honra y la gloria a Él? ¿O lo haces porque simplemente te conviene a ti? ¿Cuáles son las razones? ¿Sabe cuáles son las creencias? El Señor conoce nuestro corazón y sabe nuestros pensamientos. Debemos cuidar mucho lo que pensamos. Porque el actuar, la gente, podemos engañar a la gente, pero a Dios no podemos engañarle. Corazón endurecido por ofensas. Habemos muchos cristianos que hemos venido luchando por años con corazón endurecido por ofensas. Quiero aprovechar para decir esto a muchas mujeres que están allá afuera. Somos cristianas y la palabra de Dios nos dice que tenemos que perdonar, también para hombres. Y como cristianas tenemos que ser dóciles, tenemos que ser personas amables, tenemos que saber cómo llevarnos. Y entonces muchas veces podemos llegar a creer que somos, súper espirituales y entonces que nada nos hace daño. Pero tenemos que entender que somos seres humanos. Y como cristiana, aunque seas madura, y si no sos madura, hay muchas cosas que se mueven y que va a pasar dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de tu familia, con el cual muchas veces las personas sin querer te van a lastimar, porque muchas veces miramos a las personas, pero no entendemos que hay un espíritu detrás de esas personas que está atacándote a ti. Entonces,
para poder defendernos muchas veces de las ofensas y de los ataques del enemigo, vamos endureciendo nuestro corazón. O sea que vamos levantando cosas, vamos levantando protección alrededor de nuestro corazón. De manera que llega un momento que uno dice, no, eso me resbala, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, yo no me importa, nada me afecta, ya nada me afecta. Y es una gran mentira. Porque tu corazón se ha endurecido y ese corazón endurecido ha creado amargura, desconfianza, hasta cinismo. Las personas cínicas, las personas sarcásticas, son personas que tienen un corazón que ha dolido mucho y que ahora están tratando de protegernos. El Señor no puede trabajar con un corazón endurecido. Si en el mundo te lastimaron mucho, si aún dentro de la iglesia te están lastimando, son por dos cosas. O eres muy inmaduro y necesitas crecer, porque uno tiene que comer carne dura. Tiene que poder separar los huesos de la carne. Tenemos que crecer, hermanos. Ya no podemos seguir solo tomando leche. Tenemos que crecer, comer la verdad a como ella es. Y muchas veces, cuando estábamos en el mundo, aprendimos a ser duros. Carácter. Decimos, tenemos carácter. Eso es lo que el Señor quiere. Una mujer de carácter. Una mujer con los pantalones bien puestos. El Señor quiere alguien que persevere. El Señor quiere alguien que pueda tener paciencia, alguien que pueda tener mucho amor. Él quiere ese corazón que tú has permitido que el enemigo endurezca. Cuando tú se lo entregues al Señor, Él va a romper, va a destruir toda esa celda en la cual tú has puesto tu corazón para que nada te lastime, para que nada te duela. Y tú vas a tener que entregárselo al Señor, porque Él necesita que tu corazón esté lleno de amor, porque Él necesita que tú puedas sentir, porque la persona que tiene un corazón endurecido no siente nada, y entonces si no sientes nada, ¿cómo adoras a Dios? Necesitas sentirlo, necesitas sentir su presencia. Te extraña de que otros sientan la presencia de Dios y que tú no lo sientas. Revisa tu corazón. Tal vez no puedes sentirlo porque tu corazón está endurecido. Dios no puede tratar con la persona que tiene el corazón endurecido. Él quiere que la persona entregue ese corazón endurecido a Él. Falta de perdón. Estamos muchos que hemos estado en la iglesia y que si los pudiéramos ver espiritualmente nos daríamos cuenta que a veces andan lanzas, andan espadas, andan cuchillos, andan de todo en su corazón, en su espalda y por todos lados, donde la gente les ha hecho mucho daño. Y entonces muchos de ellos desde la niñez llevan cargas pesadas de falta de perdón, que tal vez sucedió tal cosa y nunca pudieron perdonar a esa persona. Hay personas que fueron violadas, hay personas que sufrieron maltrato, hay personas que su esposo los dejó, hay personas que su esposa los engañó, hay personas que su mamá nunca los quiso, que su mamá los regaló, hay personas que han sufrido tantas cosas y hemos llegado a los pies del Señor. Y muchas veces ya estábamos en los pies del Señor. Y llegamos y hemos orado y hemos hecho, pero no hemos sacado eso. No se lo hemos entregado al Señor. Y muchos hasta creemos realmente que ya no andamos nada. No, yo estoy bien, yo hablé con el Señor, yo oré delante de Él y yo se lo entregué. Pero realmente cuando te empiezan a ministrar y el Señor realmente te reargulle de lo que todavía tienes ahí, empiezas a darte cuenta que todavía tienes cosas en tu corazón, que todavía no has perdonado muchas cosas. Y es hasta que uno se libera
de esas cosas es que el Señor realmente empieza a tratar con uno. Porque, y aún ya sirviendo, aún como pastores que están allá afuera, no ha habido muchos pastores que atiendan a pastores. Y por eso yo sé que muchos de ustedes han sido lastimados y creen a veces que su corazón está sano, pero no es verdad. Muchos de nosotros como seres humanos no entendemos la carga que ustedes pastores llevan. Y el pastor a veces no tiene dónde ir. Necesita a veces hablar con alguien y no tiene con quién hablar. Porque ha oído chisme, ha sido menospreciado. El pastor es un ser humano. ¿Saben, congregación? Nosotros a veces maltratamos a nuestros pastores porque nosotros pensamos que los pastores son superhumanos. Los pastores simplemente están cumpliendo con otro llamado, que es el de pastorear y el de cuidar las ovejas que el Señor les ha puesto en sus manos. Pero ellos también llegaron con diferentes fortalezas que tienen que ser liberados. Ellos también tienen sus situaciones que muchas veces no fueron tratados. Y somos tan duros con ellos y no queremos ver ninguna debilidad en ellos. Los intercesores que están ahí, muchas veces el Señor nos muestra cosas de nuestros pastores. Y en vez de orar por ellos, en vez de orar para que el Señor les ayude a liberarlos, a veces vamos y platicamos con otras personas sobre esa situación y después el pastor lo llega a oír. Dejemos de hacer eso. Estamos allí para interceder. Estamos allí para que el Señor libere. Necesitamos, hay pastores buenos, hay pastores que sí quieren servir a Dios, hay pastores que sí lo están buscando. Y quiero decirles a ustedes, muchos de ustedes no sienten la presencia de Dios. Muchos de ustedes, pastores, están predicando y están tristes porque no han podido entrar, no han podido sentir eso que antes sintieron al inicio. Y es porque se dejaron llenar de amargura, se dejaron llenar de todo lo que el enemigo les ha enviado. El Señor necesita que ustedes perdonen. El Señor necesita que ustedes suelten, que ustedes le entreguen todas esas cosas, todas esas cargas, que se lo entreguen. Ustedes no son superhombres y el Señor no espera que ustedes sean superhombres. Él solo quiere que ustedes tengan un corazón de amor, pero ese corazón de amor solo puede ser si usted suelta, si usted deje de estar encerrando su corazón para no sentir. Usted debe sentir, porque es la única manera que usted va a poder estar dispuesto a morir por sus ovejas. Y cuando digo morir por sus ovejas, no es que va a andar, va a ir a buscarlos, sí, pero no significa tenerlos en aprobio, sino que usted va a orar por ellos, sino que va a estar ahí cuando ellos lo necesitan, sino que ellos van a tener esa confianza con usted para poder buscarlo, porque van a saber que usted puede entenderles, que usted siente lo que ellos pueden sentir en ese momento. Usted no puede encerrarse en una bolita de cristal. Usted tiene que poder sentir, debe poder experimentar lo que su pueblo está necesitando en ese momento. Y muchos pastores no pueden sentirlo porque su corazón está endurecido por situaciones propias que tuvieron, que porque están con falta de perdón por alguna situación que pasaron, por terquedad, porque son rebeldes. Si se dio la situación, si saliste en rebeldía, entonces eso es lo que ese espíritu está operando en ti. Y entonces has hecho todas las cosas que has querido. Hay terquedad, hay personas que han cometido errores y en ese error el Señor les ha hablado. Primero el Señor trata con uno personalmente. En tu oración propia el Señor te decía estás mal, pero uno nunca lo enderezó. Muchos pastores no entendemos cómo es que hubieron pastores que pudieron cometer las cosas que cometieron. Muchos los juzgamos y los condenamos, pero no sabemos que ellos estaban necesitando la ayuda. Hay pastores, hay miembros, hay hermanos que necesitaban liberación, pero no hubo quien los ayudara a liberarse. Ellos sabían que tenían un problema, pero no tuvieron confianza de confiar en nadie. Y entonces no pudieron. Y muchas veces lo que el Señor me mostró es que estas personas también, cuando empezó a pasar lo que pasó,
ellos cometieron el error y tuvieron ese remordimiento, tuvieron ese temor al inicio. Pero el Señor, esperando que ellos se arrepintieran sinceramente, por amor a ellos, no trató con ellos inmediatamente, sino que les daba tiempo para que ellos pudieran enmendar el error que estaban cometiendo, que pudieran venir delante de Él y reconocer lo que estaban haciendo. Pero la terquedad ha hecho que muchos no escuchen la voz del Espíritu Santo. Y entonces, cuando llegan de nuevo a la iglesia, de repente el ser humano como ser humano no conoce el corazón, no sabe lo que está pasando. Y hay muchos líderes por eso, que están todavía en liderazgo, pero saben que tienen debilidades que Dios no les gusta. Pero esa debilidad ellos creen que Dios les ha perdonado y creen que pueden caminar y que Dios se los permite. Pues hoy yo les quiero decir que el Señor no se los permite. El Señor va a tratar contigo con esa debilidad. Y en este tiempo que estamos viviendo, el Señor, si tú no le haces caso al Señor en tu lugar privado, en tu lugar secreto, el Señor te va a exponer. Porque el Señor te lo ha permitido, porque Él quiere que tú te arrepientas. Él te ha llamado la atención, ha mandado palabra para que tú te compongas, pero no lo has hecho. ¿Y sabes por qué estás en eso? Porque el enemigo te ha hecho creer de que tu unción todavía está, que tú sigues siendo el mismo. Pero la verdad es que no. La verdad es que no, porque tú fallaste. Pero como el ser humano no sabe que fallaste y te ha puesto, te ha hecho ministrar, te ha hecho predicar, tú crees que estás bien. Porque la unción está ahí. El Señor no quita lo que Él te ha dado. Él no lo quita. Puede ir perdiendo capacidad y tal vez el potencial que el Señor tenía para ti poco a poco va mermando. Pero el Señor no te quita ese don, porque Él no es hombre para arrepentirse de lo que Él ya dijo y de lo que Él te sigue viendo como Él planificó que tú fueras. Él todavía está esperando que tú cambies, que tú reconozcas las debilidades que tienes y se lo pongas en sus manos, y entonces Él va a hacer que tú te compongas, y lo puede hacer de una manera privada. Pero hay muchos, los que han sido expuestos, es porque por más que Dios se los dijo, cayeron en orgullo, no quisieron aceptarlo, fueron tercos y fueron rebeldes. Y entonces el Señor, por amor a ellos, tuvo que exponerlos para que de esa manera ellos pudieran enderezar su camino. Iniquidad. Ya toqué ese tema porque la desobediencia, la rebeldía, al no querer hacer las cosas como Dios está diciendo, termina en iniquidad. Y esa iniquidad, muchas veces hay pastores que se han ido, hay personas que han perdido sus ministerios y todo eso por la iniquidad, porque Dios no puede trabajar. Tú no puedes servir a Dios y estar haciendo las cosas que estás haciendo. Dios está viendo. Tú no tienes temor a Él porque Él no te ha hecho nada. Pero yo te quiero decir, si tú te consideras hijo de Dios y Dios todavía, y estás haciendo cosas que sabes que no tienes que hacer, y Dios todavía no ha tratado contigo, entonces tal vez tienes que revisar tu llamado. Porque Dios a sus hijos reprende. Dios Él trata con sus hijos. A los hijos que Él ama, Él trata con ellos. Así que si tú te consideras hijo de Dios y Dios no está tratando contigo y sabes que estás mal, búscalo, porque significa que Él no te está considerando un hijo. Búscalo. Si realmente, no te engañes, no te engañes, porque si tú estás haciendo algo que está mal y Dios te ama y te ha llamado como su hijo, Él no te va a dejar en paz. Él va a tratar ese asunto contigo, lo va a tratar en privado, y después, si no haces caso, te va a exponer. Así que la iniquidad también es algo que hace que tú pierdas el temor a Dios. ¿Sabes por qué? Porque estás haciéndolo y tienes miedo que Dios te va a castigar. Cuando no pasó nada, lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer. Ejemplo, adoradores. Ustedes saben que necesitan estar santificados para que puedan
abrir y que la presencia de Dios pueda derramarse sobre su pueblo. El adorador que está mal, el adorador que está en pornografía, el adorador o la adoradora que está en fornicación, en adulterio, y todas estas cosas ya lo hemos visto que está pasando en nuestras iglesias. Y uno dice, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Porque el Señor tiene tanta misericordia con su pueblo que Él trata de una manera privada, esperando que la persona se arrepienta. Cuando por fin nosotros llegamos a saber las situaciones con X o Y persona, es porque ya no le quedó más remedio al Señor que exponerlo por amor a Él o a ella. Muchos no entienden eso y en vez de buscar a Dios se alejan, salen corriendo, salen huyendo. Pero los que realmente cometieron un error y saben, regresan. Se someten a la disciplina, aceptan la corrección de Dios, enderezan su camino y siguen con su llamado. Pero muchos se desviaron y se fueron, dejaron el arado que el Señor les había dado y se regresaron. Porque son rebeldes y no quieren ser corregidos. Y entonces a veces el Señor, si tiene un llamado muy fuerte en esa persona, trata fuerte con esa persona. Y falta de fe. Oh, aleluya. Falta de fe. Puede ser que ninguna de las otras cosas sea lo que te esté pasando. Pero si no tienes fe, si tu fe ha menguado, si la poquita fe que tenías que te hizo venir a los pies del Señor, ahora con todo lo que te está pasando, no tienes fe en Dios, ¿qué te puedo decir? Eso hace que tú pongas ¿cuál es el Dios que tú estás sirviendo? Perdóneme que se lo pregunte de esa manera, pero entonces, ¿cuál Dios es que tú estás sirviendo? Si tú no tienes fe, entonces no temes a Dios, no reverencias a Dios, no lo amas, no lo conoces. Necesitas conocerlo. Necesitas dejar de ser solo oidor de su palabra y convertirte en un hacedor de su palabra. Pruébalo. Dios es real. Él hace las cosas y Él lo que promete, Él cumple. Cuando tú realmente puedes llegar a tener una relación con Dios, hombre, todos los días tú te enamoras más de Él. Tú te enamoras de una manera que, si eres casada, hasta tu esposo puede llegar a tener celos de Él. Porque realmente llegas a amar a Cristo, llegas a amar a Dios, porque tú sabes que no vas a encontrar a nadie más como esa persona. Pero la falta de fe impide al cristiano que Dios pueda hacer lo que necesite hacer en su vida. Y como no puede alcanzar, tiene muchos años de estar sirviendo, pero no tiene fe. Entonces ahí es el cristiano que sirve a Dios sin fe, tiene su muro del temor a Dios caído. Y ese cristiano anda por ahí y anda pidiendo acá y anda siempre buscando ayuda en ser humano. No confía en Dios. No confía en Dios porque no confía, no tiene fe en Él. Entonces su confianza está puesta en hombre, no en Dios. Y entonces lo que el Señor está pidiendo es que nosotros, lo que Él siempre le pidió al pueblo de Israel, hombre, recuerden quién soy yo. Yo no soy cualquier cosa. Si yo digo que yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Si yo te digo cuidado, tiembla y entiende que debes de tener cuidado. Porque yo te dejo libre. Porque eres libre. Pero acuérdate que las decisiones que tomas hay consecuencias. Y cuando sea tiempo de pagar las consecuencias, también lo voy a hacer. Entonces, la gente no ha entendido quién es Dios. Y como cristianos nosotros tenemos que saber quién es el Padre. ¿Saben?
Yo sé, yo lo conozco como un padre amoroso, como un padre fiel, pero también sé que si desobedezco, puedo pagar las consecuencias. Y no quiero lastimar. Amo tanto al Padre que no quiero lastimarlo. No quiero hacer nada de lo que Él no se sentiría orgulloso de mí. Y lo amo. Y yo sé que muchos de ustedes sienten lo mismo. Y entienden mi sentir. Entienden mi sentir. Dios es real. Y algún día yo lo quiero ver porque Él es real. Y eso es lo que yo necesito, que las personas que no conocen a Dios, por favor, hermanos, dense en la tarea a conocerlo. Él es real, Él es bello, no hay otro como Él. Por favor, búsquenlo, búsquenlo y cierren ese muro espiritual. Porque voy a decirles algo, ustedes pueden venir y tratar de alabarlo, ustedes pueden venir y caminar en humildad y gratitud, pero ¿de qué sirve todo eso si tú no crees que Dios es quien Él dice ser? Si tú crees que puedes hacer todas las cosas y no puedes, Él no va a hacer nada, porque tienes falsas creencias. Es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Nosotros como padres amamos mucho a nuestros hijos y le hablamos a nuestros hijos con amor y les damos consejos y hacemos todas las cosas para que ellos realmente escuchen y hagan las cosas que sabemos que les convienen. Pero cuando nuestros hijos son desobedientes y son rebeldes, ¿verdad que nos ponemos serios? ¿Y verdad que muchos de nosotros hemos pegado a nuestros hijos con fajas? Y algunos con un montón de otras cosas, tratando de enderezar a nuestros hijos. Pues Dios es un padre también, y Él a sus hijos disciplina. Así que no nos engañemos de creer que Dios es solo amor. Dios también es fuego consumidor. Y por eso debemos tenerle reverencia, debemos respetarlo, debemos amarlo, porque Él se lo merece. Así que, hermanos, lo voy a dejar esta palabra acá. Necesito que reflexionen sobre Él. Todo el problema que nosotros estamos viviendo es debido a que muchas veces tú y yo no le hemos dado el lugar a Dios que Él se merece. Él es el creador del universo, es tu creador, mi creador, es nuestro Señor, es nuestro Rey. Y nosotros lo hemos tratado como que estuviéramos tratando al vecino. Por favor, hermano, empecemos a temer a Dios y darle el lugar que Él se merece. Buenas tardes y espero que esto ayude un poco. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Shalom.